Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Reportando. Soy José Catacora y en este programa tenemos preparado algo muy especial para ustedes. El censo en Bolivia. ¿Usted sabía cómo se realiza? ¿Quiénes organizan? ¿Quiénes son los censistas? Nosotros te lo contamos. ¿Qué es el censo? El censo es un recuento de todas las personas, hogares y viviendas que se encuentran en un territorio específico en un tiempo determinado. Su objetivo principal es conocer la cantidad de habitantes, sus características y cómo viven. Según el INE, su objetivo es obtener información estadística sobre la cantidad y las características de la población boliviana, datos que ayudarán en la planificación y toma de decisiones para la implementación de políticas públicas. En la historia demográfica del Estado Plurinacional de Bolivia, se han realizado esfuerzos por obtener información estadística desde la independencia e inicios de la República hasta nuestros días. Durante el siglo XIX, en varias ocasiones, los diferentes gobiernos levantaron información estadística relacionada con la población, y en esa labor lograron establecer algunos resultados que, pese a las deficiencias e imperfecciones, reflejan la evolución y el crecimiento poblacional. El 1 de septiembre de 1900 se levantó el sexto Censo General de la Población que reflejaba la aspiración de realizar un censo general de la República de Bolivia. Era del todo punto indispensable proceder al recuento, siquiera no fuese más que de la población, ya que por múltiples circunstancias no era posible formar un inventario detallado de todos los elementos y riquezas, a semejanza de lo que sucedía, al mismo tiempo, en otros estados del globo. Con la aplicación de estándares y normas del Instituto Interamericano de Estadísticas IASI, que asumió el rol de propulsor del Programa del Censo de las Américas COTA, el 5 de septiembre de 1950 se realizó el Censo Demográfico, séptimo Censo Nacional de Población y primero de Vivienda, ejecutado por la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Estadística. El 29 de septiembre de 1976 se efectuó el octavo Censo de Población y segundo de Vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística INE. Al cabo de 16 años, el 3 de junio de 1992, se efectuó el noveno Censo de Población y tercero de Vivienda. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2001, fue levantado el 10º Censo de Población y cuarto de Vivienda. El 21 de noviembre de 2012 se concretó el Censo de Población y Vivienda, 11º Censo de Población y quinto de Vivienda. Los censos en Bolivia y la población. El primer censo boliviano se realizó en 1831 durante el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz, habiéndose iniciado desde entonces una marcada tendencia a conocer la composición de la población del país. El censo de 1831 registró a 1.088.768 personas. En el de 1835 se censó a 1.060.777. El de 1845 evidenció una población de 1.378.896. En el de 1854 se llegó a 2.326.126. En el de 1882 fue de 1.172.156. Y en el de 1900 de 1.166.551 habitantes. Y en el de 1900 fue de 1.766.451 habitantes. Los resultados de los censos anteriores a 1882 se refieren a territorios más extensos, ya que después de la Guerra del Pacífico en 1879 se produjo un decrecimiento poblacional. En el censo de 1950 se empadronó a 2.704.165 habitantes. En el de 1976 alcanzó a 4.613.416 bolivianos. En el de 1992 fue de 6.420.792. En el 2001 de 8.274.325 habitantes. Y en el censo de 2012 se llega a 10.054.856 personas.
¿Cómo se llevará a cabo el censo el año 2024 en Bolivia? El censo será efectuado el 23 de marzo, donde se registraron más de 850.000 censistas voluntarios. En la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas INE podemos evidenciar el ejemplar del cuestionario que se llevará a cabo en los distintos idiomas originarios. Y nos encontramos con Talía Hurtado. Ella es miembro del INE, la cual le damos la bienvenida. Disculpa, ¿qué función cumples dentro del INE? Cumplo la función de ser de la parte de auxiliar de logística nacional para el armado de las cajas dentales. Le vamos a hacer unas preguntitas. La primera es, ¿cómo se calcula la información en sí, los datos que maneja el INE? Bueno, en general sí se van a calcular a través de todos los cuestionarios, formularios que van a ser realizados por los censistas voluntarios, y a través de eso se van a obtener los nuevos datos de la población y del crecimiento de Bolivia, ¿no? Y para ese trabajo de conteo, de testeo de información, de datos, ¿se aplica a sugerir más personal para este trabajo? Sí, justamente porque es un trabajo bastante titánico, no es algo fácil, no es que lo puedan hacer ni 10 ni 15 personas, aproximadamente somos como 400, de 350 a 400 personas que hemos trabajado en esta parte del armado de las cajas censales y de toda la recopilación de datos. Estamos hablando de un tiempo arduo de trabajo. ¿Cuán fidedigno es esta información que sale y en qué tiempo más o menos? Bueno, aproximadamente, no sé si han debido ver, en general en las noticias, pero sí se tiene un tiempo estimado de hasta más o menos hasta agosto para que ya puedan tener los datos reales de lo que ha sido el crecimiento poblacional después de este censo. ¿Y cuáles son las fuentes en las cuales se puede recabar ese dato? Quizá páginas web o algún tipo de plataforma. Sí, o sea, al finalizar ya toda la recopilación de datos, después de haber vaciado las cajas censales y los formularios, va a ser un dato que va a ser revelado en general por el Instituto Nacional de Estadística directamente, y va a estar en sus páginas autorizadas. Y para este tipo de preparación, ¿cómo se realizó la capacitación justamente a los estudiantes que están censando? ¿Cómo fue la metodología? Se realizó a través de, se podía hacer de dos maneras, virtual y presencial. Los que no podían hacerlo a través de una manera presencial lo hacían de manera virtual. Y, en la página del INE, ¿no? Y los que son jefes de zona, ellos se encargaban de capacitar a los censistas voluntarios, y se hizo a través de material de cómo realizar las preguntas, qué materiales van a tener dentro de las cajas censales, y realizar un buen uso. Aparte que justamente cuando llegan a cada casa tienen que presentarse como censistas, mostrar su carnet, porque obviamente es gente que está autorizada, pero también no cualquiera va a autorizar a cualquiera a su casa. Claro, y más allá de justamente la identificación que tienen ellos, son acompañados por un adulto. Estamos hablando de estudiantes de promoción y promoción que están siendo parte del censo. Generalmente no solamente son estudiantes, son personas de todas las edades, pero las personas en general van a estar acompañadas por los jefes de zona, digamos, que son los que van a ver los mapas, las cartografías, y van a saber a dónde enviarles, porque cada censista voluntario ya hizo su reconocimiento de zona antes de justamente que este sábado. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la información muy importante. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Cómo repercute en la sociedad boliviana el censo este 2024? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Rodrigo. ¿Sabes qué es el censo?
Claro que sí, es la medición de la sociedad. Sí, sí, y evidentemente te sirve para obtener datos estadísticos de lo que es la población y la cantidad estadística de lo que es la población de un país. Bueno, el censo es un conjunto de actividades realizadas para analizar, procesar datos estadísticos, ¿no? No mucho. ¿Por qué? Porque no he visto, casi no miro la tele, no tengo información, digamos. Solo sé que tienen que visitar a las casas y, digamos, quedarse, ¿no? Verlo el sábado, yo creo, ¿no? Eso no. Muchas gracias, José. ¿Eres censista voluntario? No. ¿Por qué? Yo soy censista voluntario porque, bueno, para ser censista voluntario se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo y creo que es mucha logística, ¿no? Mucha preparación logística que no se tiene en cuenta a los censistas voluntarios. Entonces, si yo me metiera a lo que es el censo, tendría que ver realmente cómo está preparada la logística para ver si es Que tenga una buena planificación, ¿no? Exactamente. Bueno. Sí, soy censista voluntaria. ¿Por qué? Bueno, soy censista voluntaria porque se han dado especulaciones, ¿no? Sobre mala información sobre los beneficios que iba a tener el censo. Entonces, por mi parte, yo creo que ha sido un poco de mala información, ¿no? ¿Qué beneficios te está trayendo ser censista voluntaria? Tiene sus beneficios como la acreditación de un certificado que te avala como si tuvieses experiencia laboral. Aparte te dan 5 puntos si no me equivoco y te dan crédito y algunos beneficios más. No me puedo ver. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno me apetece conocer todos los lados de esa parte de lo que es el censo, establecer comunicaciones con las personas y conocer más a fondo lo que es los datos estadísticos. Nos encontramos aquí en el centro de operaciones de todas nuestras oficinas censales, en el caso de Miraflores, para hacer el simulacro, ¿no? Tenemos nuestra caja censal, que tiene su código, su segmento, la caja censal que contiene las bolsas censales. A cada censista voluntario se le entrega una bolsa que contiene el tablero y donde está el mapa del segmento en el cual se va a basar el censista voluntario para realizar su trabajo. También contiene la bolsa censal los formularios el C1 y el C2 que también procede a llenar. También tiene el cuestionario censal, ¿no? Más o menos entre 8 a 14 en función del trabajo y del segmento que tiene que trabajar. Tiene también el lápiz, la goma y el tajador. Y contiene también el credencial que apenas llega el censista voluntario se lo llena, ¿no? En la mañana a primera hora con sus datos, nombre, etc., ¿no? Y después, bueno, el sticker en función de que cuando termina de llenar el cuestionario censal pone el sticker de vivienda censada. Eso es lo que contiene nuestra bolsa censal que cada uno de los agentes, en este caso de los voluntarios, de los censistas voluntarios, pasan, ¿no? Ahora va a pasar nuestro censista voluntario. Él llega, se presenta en la oficina, hace llenar el supervisor, le hace llenar el cuestionario, el C3, y una vez que ha llenado con todos sus datos, el censista voluntario recibe, firma y recibe la bolsa censal con la que él va a trabajar durante toda la jornada a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Censista que tiene que estar a las 7:30 en punto para recoger. Una vez que ha recibido, el supervisor le acompaña al censista voluntario para ver el segmento que le ha tocado trabajar ese día, ¿no? Entonces ven el plano, ven las casas que le toca e inmediatamente después de haberse ubicado, el censista voluntario que tiene que estar preparado con una gorra para el calor,
que tiene que estar preparado con un paraguas para la lluvia, que tiene que llevarse también un tomatodo, empieza a hacer su recorrido y empieza a ubicar las casas que le han sido asignadas, ¿no? Entonces toca el timbre o toca la puerta y apenas salga algún miembro de la familia, pide que el jefe o jefa de hogar le atienda, ¿no? Esto es bien importante recordar que por ningún motivo el censista voluntario puede entrar al domicilio, tiene que llenar el cuestionario censal en la puerta, ¿no? Entonces se identifica, muestra su credencial a la familia y empieza en este caso a conversar para ver de qué manera va a trabajar, ¿no? Puede la familia en algunos casos prestarle una silla para que también pueda trabajar con mayor comodidad su trabajo el censista voluntario, y empiezan a llenar los 59 preguntas que contiene el cuestionario censal, ¿no? Debemos recordar que del capítulo 1 al 5 responde el jefe o la jefa de hogar. Es bien importante, como vemos, ¿Cuánto incide en el crecimiento de una sociedad el censo? Bueno, el censo es una medida social, técnica, en la cual es importante, puesto que tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, muchas puntuaciones y muchos elementos fundamentales que hacen que la sociedad se componga y pueda tener también una debida organización. Para mejorar esa organización, un censo puede servir, por ejemplo, a nivel demográfico, a nivel de salubridad, a nivel de cantidad de habitantes, a nivel de necesidades, a nivel de también las urgencias que se planteen para generar nuevos proyectos entre los pueblos, entre las comunidades, entre las mismas provincias, los mismos estados o departamentos. El censo, entonces, como medida, tiene una gran importancia. Se ha tomado en cuenta en todos los países del mundo como una necesidad. Desde el nacimiento de estas mismas sociedades y civilizaciones, el censo ha sido una parte muy fundamental para saber cuántos eran, qué necesitaban, cómo se comportaban los niveles de salud, si eran adecuados o no, los niveles educativos, los niveles de construcción, de construcción de puentes, necesidades sobre tanto la salubridad, el crecimiento, la cuestión de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, elementos que son fundamentales tomarlos en cuenta si queremos tener una adecuada planificación en un estado ordenado y hacia un estado moderno. ¿Usted cree que la sociedad entendió bien de lo que se trata el censo gracias a la difusión que hay en los medios de comunicación? Es muy complejo llegar a toda la sociedad, a la comprensión de toda una sociedad sobre la importancia de lo que es el censo. Sin embargo, hay muchas formas, muchas técnicas comunicacionales en las cuales permite que exista un conocimiento, por lo menos básico, hacia un conocimiento medio, para que puedan cada individuo asumir lo que es un censo y también comportarse de acuerdo a las exigencias y a las necesidades que el censo implica. Entonces, yo creo que los medios juegan y van a jugar siempre una labor muy importante para poder llegar a lo máximo que se pueda hacia la comprensión de la sociedad. Presentaciones para que nosotros podamos ver los avances, los problemas inclusive que se podían estar enfrentando para resolverlos y poder llegar sin ningún problema a la fecha censal establecida con la anticipación.
quiero hacer notar también que con esto el Gobierno Nacional está cumpliendo su palabra. Dijimos que el 23 de marzo del 2024 iba a haber censo y el 2024, como ustedes ya lo conocen, vamos a tener un censo de población y vivienda con todos los argumentos técnicos necesarios que garanticen que las cifras que vayan a arrojar este censo sean las más confiables y tengan la mejor tecnología detrás para hacer un conteo rápido, porque también entendemos y estamos seguros que vamos a poder cumplir con los compromisos que nos hemos hecho también para llegar a tener por lo menos en el conteo inicial la cantidad de población que requiera para la distribución de recursos y todo lo que conlleva el censo de población y vivienda. Por lo tanto, ¿Cuál es la relación que existe en el censo con la política? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, un censo es necesario. Conforme lo determina la Constitución Política del Estado, tenemos que tener al menos un censo cada 10 años. Ya el 2022 se habría vencido el plazo para la elaboración del censo. Sin embargo, lamentablemente, entre la pandemia, las peleas políticas, no se logró este cometido. Y es por eso que tenemos 2 años de retraso en el censo. Un censo es necesario y es importante para saber en qué situación demográfica, macroeconómica, sociopolítica, social, económica, jurídica, educacional, cultural estamos. Es por eso importante, no solamente para saber cuántas personas hay en cada ciudad, en cada municipio, en cada departamento, sino además para comprender las necesidades de todos, en todos los aspectos, económico, político, cultural, educativo, etc. Hay una preocupación muy real y muy valedera, que es el tema de por qué se ha necesitado tanto tiempo para la elaboración del censo, cuando la tecnología, para poder organizar el mismo, ha avanzado bastante, como para poder necesitar 1 año y medio, como se requirió, para poder elaborar el censo. Eso nos hace pensar, y por otro lado, ¿por qué se está haciendo las boletas con lápiz? Y eso es algo que se sorprendió a la población de manera repentina poco tiempo antes de la elaboración de este censo. No tiene sentido que el censo se haga tanto esfuerzo para recopilar datos que deben ser certeros, claros y concretos, para que todos los datos estén con lápiz, para que al final puedan ser modificados a gusto y placer de quienes están a cargo de la elaboración de las estadísticas resultantes del censo. Obviamente eso es una preocupación. ¿Qué cosa es una especulación? Obviamente todo el contenido de preguntas que se tienen es pertinente. Es un conjunto de preguntas adecuadas y necesarias para el conocimiento estadístico general de la población. Necesitamos conocer todos esos datos. Así que ninguna pregunta está de más o menos en el censo. Incluso deberíamos tener más elementos de información, porque se hace tanto movimiento logístico, operativo, de materiales, de documentación, que deberíamos aprovechar para tener toda la información posible. Bueno, entonces, las especulaciones respecto a las preguntas y al contenido de las preguntas me parece que no son pertinentes. Lo que sí ahora me preocupa, 1, el tiempo. Estamos a marzo y se tendrán los datos en agosto, 5 meses, por un lado. Por otro lado, lápiz. ¿Por qué con lápiz? Eso no está bien. Y finalmente, ¿por qué se ha necesitado casi 2 años para organizar un censo que, de acuerdo a la tecnología y a la logística y a los medios informativos actuales, podría haberse organizado tranquilamente en hasta un máximo de 10 meses? Eso. Y justamente apuntaba a la siguiente pregunta que le voy a plantear, es el tiempo, un factor clave. ¿Cuánto tiempo tendría que ser los resultados según el INE? Y según el tiempo, este efecto podría quizá afectar a las elecciones que se vienen este 2025. Claro, sabemos
que del resultado del censo se tienen que determinar muchos elementos para las elecciones. Por ejemplo, la cantidad de escaños para los departamentos, la cantidad de escaños uninominales para las diferentes circunscripciones y además el mapa geográfico de cada una de las circunscripciones. Eso obviamente es una preocupación política porque al menos en el momento político en el que estamos en ese momento, donde existen 3 facciones dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea Plurinacional, la oposición, el gobierno a la cabeza del presidente y el gobierno y el partido político más a la cabeza del expresidente tienen obviamente una pugna donde cada diputado es importante. Un voto puede hacer la diferencia entre la aprobación o no aprobación, la autorización de toma de conocimiento de algunos temas que se deben tocar adentro del Parlamento, del Congreso de la Asamblea Plurinacional, y es por eso que esos datos del censo son importantes. Vamos a ver qué es lo que resulta, obviamente con lo que nos han comentado las autoridades del Tribunal Electoral Plurinacional, que nos han dicho que con los datos del censo arrojados en agosto no se cumplirían con los calendarios electorales necesarios para poder realizar la cartografía y la nueva segmentación de las circunscripciones y obviamente la asignación de diputaciones para la próxima elección presidencial y parlamentaria. Bueno, efectivamente, y para finalizar, desde su punto de vista o desde su conocimiento, ¿qué le puede decir a la población quizá que no tenga ese rechazo, quizá que sea partícipe del censo, porque hay mucho que se habla, mucho que se teje en torno a lo que va a ser el censo y a los resultados, que se tiene mucha especulación y justamente mucha duda que causa en la población, ¿no? Un ratito voy a traer la cartilla. La cartilla, que aquí la tenemos en modelo, contempla 12 páginas con más o menos unas 50 preguntas, dependiendo la cantidad de personas que se encuentran en la vivienda. Tiene 59 preguntas. Depende también la cantidad de personas que se encuentran en la vivienda. Ninguna de estas preguntas es impertinente. Ninguna. No, hay que ser honestos. Yo no soy muy afín a las ideas del gobierno, para nada, ni por si acaso, pero considero que la información es el elemento fundamental para la toma de decisiones, para la determinación de planes, de proyectos, de mecanismos de avance, de desarrollo económico, social, político, jurídico, y es por eso que necesitamos toda esta información. Ninguna pregunta es impertinente, todas son adecuadas. Me preocupa, sí, el tema del lápiz. Eso sí que es una total... es un despropósito, porque si queremos tener veracidad y confiabilidad, un lápiz se borra. Y lamentablemente así se ha determinado que se llene la cartilla con lápiz. No tiene ningún sentido, no tiene ningún justificativo, es simplemente absurdo el tema del lápiz. El contenido de las preguntas, todo muy bien. Bueno, justamente el propósito de este reportaje es informar también, hacer conocer a la gente, a la población que no tenga pavor, ¿no? Que sea partícipe de algo tan importante que es tanto lo económico, lo social o lo político para nuestro país. Muchas gracias, doctor. Y esto fue Reportando. Te invito a que veas nuestro programa cada viernes. Soy José Catacora. Hasta la próxima.